Buenas a todos y bienvenidos a Tops and Wrenches. Hoy vamos a hablar del sucesor del 205, ya que el 205 es de una talla superior a lo que es nuestro canal. Por lo tanto, vamos a hablar de su sucesor, que es más, vamos a decir, de nuestro gusto y nuestro alcance. El Peugeot 205 es un coche que tuvo mucho éxito en los 80s y en los 90s. Y salvó a Peugeot, ya que había comprado Citroën, se había endeudado, ya que encima Citroën estaba endeudada, así que se habían doblemente endeudado, y después encima se le ocurrió la brillante idea de comprar Chrysler Europa y endeudarse aún más. Pero las cosas salieron bien, el 205 fue un éxito, cogieron un proyecto que no iba a servir en Talbot y lo utilizaron para Peugeot y se llamó 309 y también fue un éxito y se salvó la compañía. Pero hoy, sin embargo, vamos a hablar del sucesor del 205, un coche que quizás económicamente no fue tan relevante, pero que aún así está en la cabeza de muchos de nosotros. Antes de empezar con este vídeo, os quiero recordar que podéis leer el artículo que escribí sobre este coche en Mundo Motor Amino. Os dejaré el link en la descripción, tanto de la aplicación como después el link de mi perfil. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de este pequeñín. El Peugeot 106 es un coche que quizás muchos reconocen por ser un coche ágil, pequeño, manejable, alegre, pero nadie diría que sería realmente el sucesor del 205. De hecho, incluso en su lanzamiento, el 106 era inferior que el 205 en muchos aspectos. Y esto tiene varias razones. La primera razón de todas, la plataforma. El 106 no usaba una plataforma totalmente nueva, ni mucho menos. De hecho, usaba la plataforma del Citroën AX, con una distancia entre ejes alargada 10 centímetros, lo cual le otorgaba bastante más habitabilidad que el modelo de Citroën, que había salido en 1966, 2 años después que el Peugeot 205. El Peugeot 106 es un coche que es muy bonito en cuanto a sus líneas. ¿Y esto por qué es? Porque se inspiraron en el diseño que se usó en parte para el 205, pero sobre todo para el 405, ya que fue un coche de hecho que se sacó en el año 89, un año antes del año de lanzamiento del Peugeot 106. Ahora bien, lo que peor le hace a este coche es su nombre. 106 da el aspecto de ser un coche inferior al 205, y es que en realidad lo era. Como he dicho antes, estaba basado en el chasis del Citroën AX, y compartía de hecho muchas piezas con él. Y en parte esto era bueno, porque el Citroën AX era un coche ligero, y por lo tanto este coche podría tener mecánicas muy poco potentes y en realidad moverse muy bien, algo que le beneficiaría. Pero sin embargo, las medidas interiores no variaban, por no decir que el 106 era más pequeño que el 205, a pesar de que la distancia entre ejes de el Citroën AX y el Peugeot 106 variasen en 10 centímetros, y además el vano motor era más pequeño. El Peugeot 205 fue diseñado para que pudiese albergar motores bastante grandes. El vano motor de ese coche era bastante grande. Sin embargo, el Citroën AX nunca se diseñó con la deportividad ni la capacidad de tener motores grandes en su vano motor. Por lo que he dicho sobre el vano motor, este coche no pudo incorporar las últimas mecánicas diésel del grupo Citroën, como las mecánicas 1.8 diésel atmosférica de 60 caballos, utilizada por ejemplo en la C15, uno de los vehículos más indestructibles jamás pensados e imaginados, y el 1.8 turbo diésel de entre 78 y 90 caballos, dependiendo del coche en el que estuviese montado, puesto que el 205 tenía esta mecánica con 78 caballos, pero el Citroën BX tenía la misma mecánica pero con 90 caballos. Además, estos motores eran muy económicos y eran bastante fiables. El Citroën AX fue un coche que se lanzó en el año 86 y este coche se planteó como un sucesor del Citroën Visa. El Citroën Visa era un coche que se basaba en el Peugeot 104, es decir, el predecesor del 106, ya que estaba en la misma línea de los Serie 100 de Peugeot. Aunque vamos a ver, en realidad el 104 es el predecesor del 205, pero en realidad no es así. De hecho, es más el predecesor del Peugeot 106
que el del 205, ya que el 205 tenía una plataforma totalmente nueva, un vano motor más grande, quería revolucionar el segmento B, mientras que el Peugeot 106 quería mantenerse como el Peugeot 104. Se podría afirmar que es el sucesor directo del Peugeot 104. Además, el Peugeot 104 se fabricó hasta el año 1988. 2 años después saldría el Peugeot 106, por lo tanto se puede decir que, más que suceder al Peugeot 205, sucedió al Peugeot 104. Y es más aún, el Peugeot 205 no se dejó de vender. Es más, el Peugeot 205 se dejó de vender en el año 1998, cuando sacaron el Peugeot 206, que era realmente el sucesor del 205. El diseño general era bastante bonito, pero sin embargo en el interior destacaba el diseño de salpicadero de la X, puesto que todo el salpicadero era básicamente idéntico en cuanto a estructura, aunque es cierto que se utilizaban materiales algo mejores, puesto que tengamos en cuenta que el Citroën AX era un coche justito de calidad, y de hecho que utilizaba paneles de plástico en varios sitios de la carrocería exterior. Sí, eso es lo que le otorgaba un peso de 700 kilos en las versiones más básicas. Ahora bien, llegamos a los acabados. Bueno, para los acabados, Peugeot no decidió poner acabados como tal, como puede ser, no sé, Comfort, Sport, GTI. No, dijeron, vamos a poner unos cuantos acabados que estén ahí constantemente, pero la mayoría de las versiones que vamos a vender van a ser versiones especiales. Y en realidad sí lo consiguieron. Puedo nombrar bastantes versiones especiales: la Colorline, la Kid, la Long Beach, la Roland Garros y muchas otras más. Vamos, un coñazo, pero bueno. Puedes fardar de tener un coche único porque es una versión especial, aunque ese coche tenga como 80 versiones especiales distintas y 40 de ellas relanzadas 3 veces. Además, como os he dicho antes, este coche tenía algún acabado normal y corriente, el XN, el XRN, pero realmente se ven más ediciones especiales que acabados normales, y os lo digo totalmente en serio. El 106 tiene una particularidad que no destaca del todo. Es un coche que se lleva el dudoso honor de ser el último Peugeot jamás lanzado con motores de carburación. Estamos en el año 1990, así que hay que tener en cuenta que los motores de carburación ya estaban un poco anticuados. Es más, los motores de carburación ya no se utilizaban ni en los coches más básicos. Podemos encontrar el Fiat Panda con inyección electrónica, el Fiat Uno con inyección electrónica, aunque también habían versiones muy básicas con mecánicas a carburación. Incluso en coches ingleses como el Rover 100 o Rover Metro. El Peugeot 106 salió con 6 mecánicas distintas, 4 de ellas eran inyección y las otras 2 carburación. Las 2 carburación estaban en el bloque 1.1 y 1.4, los 2 bloques de lanzamiento de este vehículo. Las potencias iban desde los 54 caballos hasta los 98 caballos. Hubo una versión muy interesante. Bueno, en realidad vamos a ver, había 2 versiones muy interesantes. Ambas tenían el bloque 1.4 y eran las más potentes. Sin embargo, una tenía catalizador y otra no. ¿Y sabéis cuántos caballos perdía por tener catalizador? Un motor de 98 caballos, ojo. 4 caballos. Eso significa alrededor de un 5% menos de potencia. Que en un coche así de pequeño la verdad es que se nota. Además, el catalizador, como hacía que el escape tuviese más restricciones, hacía que el coche consumiese más, algo que realmente no era muy bueno. Pero las normativas Euro estaban al llegar y no había que perder tiempo diseñando motores de carburación, aunque Peugeot perdió tiempo diseñándolos. Y es más, el año siguiente meten otro motor de carburación, en este caso el motor 1.0 de 45 caballos. Las 2 versiones, tanto la inyección como la carburación, tenían 45 caballos. Eso sí, un rasgo muy distintivo de los motores de carburación de aquella época es que eran más eficientes que los motores con inyección. Pero sin embargo, no durarían mucho, puesto que en el año 94 llegarían las normativas Euro. En el año 93 llegó la bomba definitiva de este vehículo.
el Peugeot 106 1.3 Rally de 103 caballos. Este coche es un coche muy parecido al 205 Rally, de hecho tiene el mismo motor, pero en este caso ya con inyección y no con doble carburador, pero tiene la misma filosofía, bien aligerado de serie y es un coche excelente para lo que su nombre indica, rallies. Este coche acelera muy rápido, de 0 a 100 en 10 segundos, algo que en aquella época realmente sí que se consideraba rápido, y hoy en día no se considera una cifra mala, y llegaba a una velocidad punta de 190 km/h. En un coche de 3,50 m podías llegar a 190 km/h. ¿Quién lo iba a decir? En el año 94 se siguieron añadiendo mecánicas y se reestructuró algo la gama mecánica, puesto que entró la normativa Euro. Se incluyó una nueva versión 1.0 de 50 caballos y un 1.1 inyección también de 60 caballos. Este motor llegó en realidad hasta el año 2011. Fue muy bueno, muy duradero y en general una maravilla de motor. Este motor lo hemos podido ver montado en el 106, en el Saxo, en el C3, en el 206 y en el C3-2, así que es un motor muy bueno. Además se añadió una mecánica 1.6 para sustituir a la mecánica 1.4. El 1.6 XSI, que venía a sustituir al 1.4 XSI, desarrollaba 103 caballos, tan solo 5 caballos más que el 1.4. El AX ya se estaba dejando de fabricar y Peugeot tuvo que aprovechar las piezas restantes del Citroën AX para ponérselas a sus Peugeot 106 fase 2. Y es que estos vehículos eran una especie de fase 1.5, porque realmente tenían muchas piezas del fase 1, pero la carrocería del fase 2. ¿Y por qué digo todo esto del fase 2? Porque en 1995 este vehículo fue renovado estéticamente, con una estética más redondeada, parecida, salvando las distancias, a la del 406 y además con un diseño interior algo distinto. Estas piezas se usaron tan solo en las versiones más básicas, como el Sketch, pero en el resto de versiones se pondrían todas las piezas del fase 2. El nuevo 106 iba a tener cosas que el antiguo 106 ni soñaba con tener, como por ejemplo doble airbag, entre otras cosas. Este coche era más seguro, entre comillas, que su antecesor. Y digo entre comillas porque realmente tampoco era tan seguro, como vamos a ver, no dentro de mucho. El Citroën AX estaba dejando de fabricar, como he dicho antes, y para sustituirlo, Citroën pensó que era buena idea coger al Peugeot 106 como sustituto. Y lo alargó un poco más y salió el Saxo, es decir, alargamos un poco más el AX y nos sale el 106. Alargamos un poco más el 106 y nos sale el Saxo. Es decir, estamos ante el mismo coche, pero con diferente carrocería. El Citroën tendría una filosofía distinta, más Citroën, con suspensión blanda, más cómodo, con asientos más cómodos, con algo más de confort, y no tan canalla como el 106 podía ser en algunas versiones. Sin embargo, el Saxo también tuvo versiones muy canallas. El Citroën Saxo en España tuvo más éxito que el Peugeot 106, siendo uno de los coches más vendidos en los últimos 90 y en los primeros 2000, con unas 40.000 unidades vendidas al año. Sí, 40.000 unidades vendidas al año. Hoy en día el coche más vendido no llega a las 28.000, pero bueno, en aquel entonces el mercado estaba al alza. De este coche se vendieron alrededor de 1,5 millones de unidades en sus 9 años de vida, algo que realmente no estaba mal. En el año 2000, este coche en su versión Citroën fue testado por EuroNCAP, y los de EuroNCAP se llevaron un chasco bueno, porque realmente el coche no le rompió un dummy de estos de los crash test de puro milagro. Obtuvo tan solo 2 estrellas, la estructura se colapsó, bueno, un espectáculo. Pero es que hubo coches peores, es que el Rover 100 fue realmente patético, el Fiat Punto lo mismo, todos los coches urbanos de aquel entonces que no habían sido lanzados como un nuevo lanzamiento eran desastrosos en este tipo de test. Pero sin embargo,
Este coche sí que era muy seguro en cuanto te ibas a conducir, sobre todo en las versiones VTS y GTI. Tenía una estabilidad suprema, un paso por curva increíble y además tenía una potencia espectacular. El VTS, que era la versión de Citroën, tenía 120 caballos en su versión más potente, los mismos que el 106 GTI, pero los de PSA realmente querían vender más Saxos que 106, y ahora os voy a explicar por qué. El Peugeot 106 tenía una aceleración declarada de alrededor de 9 segundos, 8,7 en concreto. ¿Adivináis cuánto es el tiempo del Citroën Saxo? 7,9. Pues en realidad PSA falló con ambas, no eran ninguna de las dos, estaban en torno a los 8,4 segundos de 0 a 100. ¿Por qué quisieron vender más el Citroën Saxo que el 106? Eso ya es otra pregunta. Pero, desde luego, lo que es evidente es que, sobre todo en mercados como España, Citroën tenía más imagen que Peugeot. Había estado presente durante más años y en general tenía mejor imagen en todo aspecto. La vida comercial de este coche, sin embargo, ya se está terminando. Tenía en su plataforma 17 años. Un coche con una plataforma de hace 17 años no se vendería hoy en día. Van a ver si se han visto ejemplos como el Suzuki Jimny, pero vamos, que realmente un coche urbanita con una plataforma de 17 años no se vendería bajo ningún concepto en el mercado actual. Y por lo tanto, en 2003 acaba la producción de estos dos pequeñines, el Citroën Saxo y el Peugeot 106, saliendo sus relevos en 2005, llamándose Peugeot 107 y Citroën C1. Dos coches totalmente insulsos que no tenían ni pizca de potencia ni pizca de gracia y que no tenían ni cuenta revoluciones de serie, así que, pues bueno, eran coches sencillos también, pero eran más seguros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si os ha gustado dadle un like, hasta la próxima y adiós.